El otro elemento, bueno, es esta descripción general sobre el mundo celular y molecular que compone al sistema inmune y que se divide, ya saben, entre sistema innato y adquirido o adaptativo. Evidentemente hay muchas más células, hay muchas más células en el sistema innato que en el adquirido. El adquirido solo es linfocito T y B, o sea, el sistema adquirido está formado solo por linfocitos, mientras que el sistema innato incluye linfocitos como las NK, por ejemplo, y células de tipo mieloide también. O sea, el sistema innato tiene muchas más poblaciones celulares, pero, y esto lo hemos visto varias veces, si hablamos solo de linfocitos, bueno, pues sería una población heterogénea. La NK es linfocito, pero pertenece al innato. NKT, T gamma delta son linfocitos, pero pertenecen al sistema innato. Bueno, NKT y T gamma delta ya saben, tienen una función ahí o un comportamiento dual, ¿no? Entre el innato y el adaptativo. El que sí queda bien perfilado para el sistema innato es la NK, correcto. Mientras que T y B son linfocitos, pero del sistema adaptativo. O sea, si yo les digo en el sistema innato solo hay células mieloides, eso es falso, porque también hay linfocitos. Pero si yo les digo en el sistema adquirido adaptativo solo hay linfocitos, eso sí es verdad. Pero si yo les digo todos los linfocitos pertenecen al sistema adquirido, eso es falso, porque las NK son linfocitos que no pertenecen al adquirido. Correcto, eso tienen que tenerlo claro. Y bueno, por aquí algunas moléculas que no voy a mencionar porque luego las iremos viendo. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de lo que hemos conversado? ¿Algún tema que les haya quedado no muy preciso? Para seguir avanzando ahora con el sistema innato. ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, todo es claro hasta ahora. Muy bien. Igual lo que estoy haciendo es consolidando lo que hemos visto en cada una de las sesiones del viernes. O sea, yo no estoy diciendo aquí nada nuevo. La intención es solo traerles fresco algunos temas que vimos hace 5 semanas o 6, ¿no? Refrescarlo un poco, pero nuevo, obviamente no hay nada, ¿no? Okay. Hoy no es día para enseñarles nada nuevo, por supuesto. Muy bien, entonces, vamos a ver el sistema inmuninnato. Recuerden que tuvimos 2 clases de sistema inmuninnato, ¿no? La clase general y luego la clase de complemento. Y luego cuando veamos el adaptativo, que fueron 2 clases, realmente no fueron 2, fueron 3, porque estuvo la clase de anticuerpos. Entonces esa clase de anticuerpos, que la dimos antes de innato, la voy a dejar para después para ver todo el adaptativo. O sea, vamos a ver ahora todo lo del innato y después todo lo del adaptativo. Hasta ahora solo hemos visto generalidades. O sea, las cosas más macro. Respecto al sistema innato, sobre todo hacer notar que tiene un papel muy importante en eventos inflamatorios, en eventos de defensa antimicrobiana, que la estudiaremos en profundidad, los mecanismos efectores después del parcial, y tiene mucho que ver con la instrucción al sistema adaptativo. Como yo les decía, los linfocitos B y T no saben lo que es peligroso, se lo tiene que enseñar el sistema innato. Correcto, hay un rol instructivo del sistema innato sobre los componentes del sistema adaptativo. Las características generales del sistema innato, las respuestas inmediatas. ¿Por qué? Porque la evolución les ha dicho a esas células del sistema innato y a las moléculas, esto es peligroso. La evolución ya se los dijo, ya ellos saben y reaccionan de manera inmediata. En esta reacción utilizan receptores de patrones moleculares para detectar patrones moleculares, PAMs y DAMs. Tienen receptores que son poco afines, tienen muy poca especificidad, pero son muy importantes para reconocer esos PAMs y DAMs. ¿Está bien? Incluso son moléculas de poca diversidad, no son muchos tipos de receptores, digamos, y por lo tanto están codificados en el ADN. O sea, en nuestro ADN está codificada la secuencia genética del Toll-like receptor 1, 2, 3, 4. O sea, todas esas secuencias genéticas están tal cual codificadas en nuestro ADN. Porque son poquitas moléculas y el genoma, digamos que tolera mantener un gen para cada una de esas moléculas. No es un problema. Está codificado en nuestro ADN. Y lo otro es que no hay memoria inmunológica, aunque ya les he explicado que cuando uno dice no hay memoria, es esta memoria formal del sistema inmune donde él aprende después de un primer contacto.
Pero realmente, desde el punto de vista evolutivo, sí podemos considerar que hay un nivel de memoria porque el sistema innato ya trae información evolutiva que le permite reaccionar de la mejor manera posible ante una condición de peligro, desde la primera vez. El adaptativo tiene la memoria oficial del sistema inmune. ¿Por qué? Porque la primera vez no sabe bien qué hacer. Ahí aprende y la segunda es que lo hace mejor. Ahí hubo una memoria, un aprendizaje, un crecimiento cuantitativo y cualitativo del sistema adaptativo. Eso es verdad. En el caso del innato, no es que sea malo, no es que no aprenda, no, es que ya aprendió todo lo que iba a aprender. No tiene que aprender más nada. Por eso él no manifiesta la memoria inmunológica de manera oficial, ¿ya? Aunque trae como especie, insisto, de memoria evolutiva. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿el sistema innato tiene memoria? La respuesta es no, profe, porque cuando un macrófago ve a un bichito, la primera vez lo ataca y la segunda hace lo mismo, profe, lo mismo. Los que tienen memoria, que lo hacen mejor la segunda vez, son las células del sistema inmune adaptativo, las T y las B. ¿Ok? Y bueno, cuando hablo de B, hablo esencialmente de anticuerpos, ¿no? O sea, la célula B manifiesta su memoria con los anticuerpos, por supuesto. Muy bien. Entonces, bueno, respecto a los receptores del sistema inmune innato, estos receptores de patrones moleculares, los PRR, Pattern Recognition Receptors, receptores de patrones moleculares, ya saben, como les decía, que tiene baja especificidad, o sea, él no diferencia muy bien un PAMS de otro. No es que reconozca cualquier cosa, no. Hay como patrones moleculares que cumplen determinadas características y que él reconoce. Pero para estos receptores, si hay un PAMS, imagínense, así, o así, o así, o así, más o menos lo mismo. No hay problema. Se parecen todos y lo reconozco. O sea, por eso es poco específico. Correcto. La afinidad de reconocimiento tampoco es muy fuerte, la fuerza de unión tampoco es mucha, y la diversidad es baja. O sea, Toll-like receptor hay 10 o 11 moléculas, por ahí receptores de Manosa, Scavenger receptor, Not-like receptors, son un total de 15, 20 moléculas, no más. Tipos de moléculas me refiero. ¿Ok? Julia, esta pregunta te ruego que me la hagas después, porque si yo te respondo esa pregunta, perdemos toda la línea de continuidad en la presentación. ¿Ok? Déjala ahí para después, por favor. Muy bien, porque tu pregunta es muy importante, Julia, muy importante, pero te pido que me la hagas después. Entonces, lo otro que vimos en clase es que estos receptores de patrones moleculares, la evolución los ha ubicado en aquella estructura celular más importante. Para que, más importante no, discúlpeme, no es la palabra, más útil, digamos, para reconocer su PAMS o su TAMS. Es lo que les decía, o sea, si hay un receptor, un Toll-like receptor, que reconoce LPS, lipopolisacárido, en bacterias, ese receptor tiene que estar en la membrana, porque la bacteria va a estar afuera y él la va a reconocer. Sin embargo, si se trata de un Toll-like receptor como el 3, el 7, que reconocen material genético de virus o de bacteria, obviamente están dentro de la célula, porque los virus y bacterias enseñan su material genético cuando ingresan a las células, cuando los macrófagos los fagocitan o cuando infectan una célula. No están, el SARS-CoV-2 no anda con el ARN como un pañuelo, él lo tiene escondido. Entonces el sistema inmune no puede ver el ARN. No tiene sentido que los receptores que detecten el ARN estén en la membrana celular. No tiene sentido. Están expresados dentro de los macrófagos, de las dendríticas, correcto, de las células de los neutrófilos. ¿Por qué están adentro? Porque cuando el SARS-CoV-2 entra, se desnuda y dice, hello, aquí está mi ARN. Y ahí es donde lo reconoce. Mientras tanto, no. Entonces, hay una lógica evolutiva respecto al lugar donde se expresan los receptores de patrones moleculares, donde se expresan en aquellos organelos celulares donde con más probabilidad van a interactuar con el PAMS o el DAMS que ellos reconocen. Correcto, me parece que es bastante lógico lo que les cuento, pero es importante precisar. Listo. Entonces, las otras moléculas, además de estos receptores, las otras moléculas que vimos cuando hablamos del sistema innato,
son aquellas vinculadas con el complemento. Fíjense, del complemento les traigo solo esta diapositiva. El complemento, ¿qué cosa es? Es un mundo proteico que está expresado sobre todo a nivel del plasma, aunque hay algunas proteínas que están en las membranas celulares, sobre todo las reguladoras negativas del complemento, pero esencialmente son proteínas plasmáticas que interactúan entre sí en forma de cascada. Por eso se llama cascada del complemento. Se dice sistema de complemento o cascada del complemento. ¿Por qué? Porque hay una cascada de interacciones moleculares, igual que hay cascada de coagulación. Igualito, es el mismo principio molecular, ya el mismo fundamento. El complemento se puede activar por tres vías. La vía clásica, que significa que un anticuerpo reconoce un antígeno en una bacteria, por ejemplo. Eso activa la vía clásica, que implica fundamentalmente al componente C1, que tiene varios subcomponentes, C1Q, R, S, ya saben, pero bueno, C1, y C1 provoca la proteólisis de C2, C4, y ahí se forma la convertasa C3. Ahí vamos a dejarlo. La otra vía es la vía de las lectinas. ¿Cuál es la vía de las lectinas? En vez de haber C1, hay una molécula que estructuralmente se parece mucho, que se llama mannose binding lectin. Se parece mucho. Esa mannose binding lectin, ¿qué reconocen las bacterias? Reconoce PAMS, justamente PAMS. O sea, los anticuerpos reconocen antígenos. El mannose binding lectin reconoce PAMS. Y cuando lo reconoce, ¿qué activa la mannose binding lectin? Igualito a C2 y C4. O sea, C2 y C4 son componentes compartidos por la vía clásica y la vía de las lectinas. Y una vez que se activan C2 y C4, vuelve a formarse una convertasa C3. O sea, la convertasa C3 de la vía clásica y de la vía de las lectinas es idéntica. Se activan por razones diferentes, uno por anticuerpos, IgM, IgG, por cierto, y la otra por reconocimiento de PAMS. O sea, la activación es por razones diferentes, pero al final termina proteolizándose, o sea, rompiéndose la molécula C4 y C2 y formándose la convertasa C3. Listo, ahí lo dejamos, insisto. Por la vía alternativa sí es muy diferente. La vía alternativa implica que el componente C3, él espontáneamente se activa. Y cuando él se activa de manera espontánea, provoca que se asocien a él moléculas como el factor B, la properdina, el factor D, que son otras moléculas que contribuyen a construir la convertasa C3 de la vía alternativa. O sea, la convertasa C3 de la vía clásica, de la vía clásica y las lectinas es la misma. Y hay una convertasa C3 diferente desde el punto de vista de composición molecular que viene por la vía alternativa. Al final terminamos con, que es lo importante a donde iba a llegar, terminamos con moléculas capaces de romper a C3, provocar la ruptura proteolítica de C3. Se rompen los enlaces peptídicos, son proteínas, los enlaces peptídicos, se quiebran y la molécula C3 se activa. Y a partir de este momento comienza lo que se llamaría la fase común, digamos, del sistema de complemento, porque hasta aquí las tres fases tienen características diferentes. Entonces usted puede bloquear de alguna manera la actividad de C1, puede ser o con un anticuerpo monoclonal o porque la persona tiene una deficiencia innata y nació sin C1. ¿Significa que no va a haber complemento? Sí, no se activará la vía clásica, pero se activa la vía de las lectinas, la vía alternativa, no pasa nada. Sí. ¿Y qué pasaría si la persona no tiene MBL, mannose binding lectin, o es un patógeno que cuando te infecta bloquea MBL, porque los patógenos tienen manera de escapar? No pasa nada, se activa la vía alternativa y la vía clásica, no pasó nada, ya. En estas tres vías existen algunas moléculas que si no están o si se bloquean pueden afectar más de una vía. Sí, si hay un problema en C4 o en C2,
se afecta la vía lectina y la vía clásica, porque estas dos moléculas participan en ambas vías. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estos son los elementos de esta primera etapa. De aquí en adelante, la historia es muy diferente, porque de aquí en adelante todo es común independientemente de la vía de activación. Entonces, si una persona tiene un problema en C3, porque hay un patógeno que bloquea C3, porque tiene una deficiencia innata, por lo que sea, hay un gran problema. Porque si no hay C3, no pasa nada de lo que viene después. Correcto. Entonces, es más, digamos, no voy a hablar de gravedad porque todo es mal, todo es complejo de manejar, pero es más complicado, más impactante un defecto en C3 que en la properdina. ¿Por qué? Porque la properdina es importante solo en esta vía, mientras que C3 bloquearía las tres vías de complemento. ¿Comprenden? Estoy seguro que entienden el mensaje. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué sucede? Uy, un montón de cosas importantes. Porque cuando C3 se lisa, se lisa no es la palabra, se proteoliza y ruptura proteolítica y se activa, por ejemplo, se genera la molécula C3b que favorece la fagocitosis. Por eso esta molécula se llama opsonina, porque opsoniza. Imagínense que esta es una bacteria, una opsonina, déjenme coger acá una cosita que tengo, una opsonina puede ser esta. Supongan que esto es C3, ¡pum! Y se pone aquí sobre la bacteria. La opsonizó, la marcó y el macrófago está viendo y dice, uy, ahí veo a C3b, me voy a comer a esa bacteria. ¿Entiende? Entonces C3b, esa capacidad de opsonizar le permite estimular la fagocitosis, ¿ya? Pero cuando se rompe C3 no solo aparece C3b, también aparece C3a, porque C3 se divide en dos. ¿Para qué sirve C3A? Para estimular la inflamación, recluta macrófagos, neutrófilos, favorece, como dice acá, la permeabilidad vascular para que haya extravasación de células y lleguen al sitio de la infección. O sea, C3A es una anafilotoxina. Anafilotoxina estimula la inflamación. Listo. Entonces, eso con respecto a C3. Pero no basta con eso. Resulta que la activación de C3 lleva a la formación de la llamada convertasa C5. O sea, C3 se une aquí, C3b, y se forma acá la convertasa C5 que viene a lisar a la molécula C5, a provocar la proteólisis. Cuando C5 se rompe, se crean otra vez dos moléculas. C5A, que hace lo mismo que C3A, es una anafilotoxina. Y C5B, que tiene un rol muy importante, no, lo que hace C5B, perdón, es unir, permite unir, conjugar, no hay más ruptura proteolítica, no, solo se unen otras proteínas, C6, C7, C8, C9, y forman el llamado complejo de ataque a membrana, que es esto que hay acá. Y este complejo de ataque a membrana permite la lisis de bacterias, de algunas células también nuestras, como células tumorales. ¿Ok? De este complejo de ataque a membrana, la proteína que es, digamos así, el pollo del arroz con pollo, la que abre el poro en la célula y provoca, por lo tanto, la muerte por desbalance osmótico y por alteraciones de la presión osmolar, no, ¿cómo se llama? Sí, presión osmótica. Ese C9. C9 es el pollo del arroz con pollo. Todas son importantes para que se forme el complejo de ataque a membrana, todas. Pero C9 es la que hace el poro, es esta estructura de homopolímero. Homo, porque solo es C9, homopolímero, porque hay muchos C9. Es un homopolímero que permite alteraciones de la presión osmótica y la ruptura de la célula, ¿no? Y la muerte celular, ya bien sea de una bacteria, de una célula tumoral. Bien. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el sistema de complemento? Ah, perdón, y me faltó recordar que hay proteínas como CD55, CD59, el inhibidor de C1,
que son proteínas que hacen el efecto contrario, que apagan el complemento y que están expresadas en las membranas de nuestras células para controlar la actividad del complemento. Ahí está la hematuria paroxística nocturna, que de pronto no hay CD55 y CD59 en la membrana celular, y el complemento tiene una actividad lítica sobre los eritrocitos. Entonces hay un problemón porque el complemento está activo de manera constitutiva. ¿Ya? Estas proteínas CD55, CD59 inhiben el complejo ataca-membrana, inhiben la convertasa C3. La C1 inhibitor obviamente inhibe la formación de la activación de C1 y por lo tanto la actividad por la vía clásica está bloqueada porque C1 no funciona con este inhibidor. ¿Ya? Muy bien. Les decía, ¿alguna duda respecto del sistema de complemento? ¿Sí o no? ¿Avanzamos? Muy bien. ¿Alguien me dice la hora, por favor? No tengo aquí como mirar la hora. ¿Qué hora es? 12:03, doctor. 12:13. 12:03. Genial, nos quedó una hora. Perfecto. Muy bien. Entonces, gracias. Entonces, en el sistema innato, además hay células, obviamente, están las células con actividad granulocítica. En clase la dividimos en base a su función, ¿no? Los granulocitos son aquellos cuya función depende de la liberación de gránulos, como su nombre lo indica, que tiene la liberación de mediadores inflamatorios, prostaglandinas, leucotrienos, hay aminas biógenas como histamina, hay citocinas, proteasas, o sea, liberan gránulos que son ricos en moléculas encargadas de mediar las funciones efectoras de estas células, que además son muy valiosas, sobre todo en la respuesta contra parásitos y también contra alérgenos. Y estudiaremos después del parcial qué sucede cuando la función contra alérgeno no está regulada y se producen las respuestas alérgicas de hipersensibilidad tipo 1. Estudiaremos en detalle los mecanismos que tienen que ver con ese proceso, ¿no? Donde la IgE, por ejemplo, es un anticuerpo muy importante. Pero bueno, estos serían granulocitos. Vimos también el caso de las células con actividad fagocítica, macrófagos, neutrófilos. Por supuesto, las dendríticas también fagocitan mucho, pero las dejamos aparte por su importancia en la instrucción entre sistema innato y adaptativo. Por eso las dendríticas no las colocamos acá. Pero obviamente son células con actividad fagocítica. Bien, pero bueno, neutrófilos y macrófagos, esta actividad fagocítica son muy importantes en el control de virus, parásitos, bacterias, o sea, son muy, muy importantes, limpiando, digamos, el sistema de patógenos, fagocitando también debris celular. No sé si un NK está matando a una célula tumoral o a una célula infectada con un virus, ese debris celular que se genera, esa célula destruida, luego es fagocitada por neutrófilos, macrófagos, correcto. Y por ese camino estudiamos, en el caso particular de los macrófagos, su elevada plasticidad funcional. Los macrófagos pueden comportarse como células inflamatorias, que son los llamados macrófagos M1, que producen citocinas inflamatorias, que tienen una elevada actividad bactericida, con especies reactivas de oxígeno, nitrógeno, etc. Y que son los caballos de batalla ante una infección, por ejemplo. Pero luego el propio macrófago, no el mismo, otros macrófagos adoptan una función más de tipo antiinflamatoria a partir de los monocitos que son precursores, una actividad antiinflamatoria que son los llamados M2. ¿Qué hacen los M2? Fagocitan, también fagocitan, claro que sí, pero fagocitan más bien debris celular, o sea, ya como que limpian el terreno, producen citocinas antiinflamatorias que a su vez estimulan la actividad de las T reguladoras, o sea, favorecen todo lo que tiene que ver con apagar la respuesta inmune. Son muy valiosos en la reparación de los tejidos, en los procesos de cicatrización, ¿ok? Entonces, los mismos macrófagos, en dependencia del contexto, tienen un comportamiento diferente. Por ahí, cuando estudiemos reacciones de hipersensibilidad, creo que ahí es donde vamos a volver a hablar de inflamación y vamos a hablar de estos macrófagos y su importancia, por ejemplo, en la diabetes tipo 2. Vamos a hablar de esos temas, ¿no? Pero hasta ahora nos quedamos con la comparación entre macrófagos M1 y M2. Esta es otra comparación importante, ¿no? Que deben considerar. Que tienen en común ambos macrófagos, su capacidad fagocítica, que tienen de diferente el tipo de citocinas que producen, la función a la que están destinados fundamentalmente, ¿no? Y luego están las NK o asesinas naturales, que son linfocitos que son del sistema innato,
y que tienen una acción citotóxica. Matan a nuestras células infectadas o tumorales. Jamás matan a una bacteria, a un hongo, a un parásito, nunca. Solo a nuestras células infectadas o tumorales. Y para eso utilizan un sistema que aparece acá de granzimas y perforinas. Las perforinas obviamente perforan, como el nombre dice, la membrana de la célula blanco, de la célula diana, de la célula target, de la que se va a morir, en definitiva, y por ese poro ingresan granzimas, que son proteínas que provocan la activación de las caspasas. Cuando se activan las caspasas, esta célula muere por apoptosis. ¿Ok? Entonces esa es la actividad NK, su actividad citotóxica. Y por último, en estos temas del sistema innato, faltaría ver las dendríticas, que tienen un rol muy valioso en comunicar el sistema innato y el adaptativo. Son las células que tienen la cualidad especial de llevar información a los linfocitos vírgenes, que nunca han visto un antígeno y que no saben lo que es peligroso. Ni siquiera saben lo que ellos reconocen. Ellos están ahí, ellos solo saben que el timo los dejó vivos, en el caso de las células T. El timo me dejó vivo, yo estoy aquí en el ganglio esperando a ver para que ellos sirvan. Él está ahí hasta que viene una dendrítica de los tejidos periféricos que está patrullando y se da cuenta que hay algo peligroso, lo fagocita, madura, la dendrítica madura, lo veremos después, y viaja, migra al ganglio linfático más cercano, y ahí muestra los antígenos a los linfocitos T vírgenes y les dice, actívate, que son peligrosos. Eso es instrucción, sistema innato adaptativo, que es orquestada, que es realizada por las células dendríticas. Entonces, les decía que la dendrítica, cuando encuentra algo peligroso, algún patógeno, un proceso necrótico por un golpe que recibió la persona, una célula tumoral, pues la dendrítica sufre un proceso de cambios morfofuncionales, que es lo que se da en llamar maduración. Y la célula dendrítica, bueno, le salen dendritas, gana en capacidad migratoria, reduce su acción fagocítica. Ya yo les contaba que ella deja de fagocitar para llevar información más certera, porque si va fagocitando por todo el camino al ganglio, bueno, pues recibe mucha información que no es útil. Ella deja de fagocitar y expresa moléculas de presentación de antígeno, MHC1 y 2. La expresa no, la sobreexpresa. También moléculas de coestimulación como CD80 y 86, que ya ustedes conocen, CD40 también, y viaja al ganglio linfático más cercano, insisto, para activar a los linfocitos T vírgenes. Bien, bueno, aquí está el resumen de lo que acabo de decir del proceso de maduración y todos los eventos que involucran la maduración de la dendrítica, ¿no? Que es un fenómeno muy importante. Aquí hay otra comparación, dendrítica inmadura, dendrítica madura, que tienen en común y que tienen de diferente ambas células, ¿no? Correcto. Eso también es importante. Ahí terminamos sistema inmunitario. Sistema adaptativo, que sería todo lo último del curso, más los anticuerpos, claro. Características generales, obviamente, a diferencia del innato, la respuesta no es inmediata, toma tiempo. ¿Y por qué toma tiempo? Por esto que les acabo de contar, porque primero la dendrítica tiene que activarse, madurar, migrar, contarle a los linfocitos T lo que está ocurriendo, señal 1, 2, 3, el T se lo cuenta a la B. O sea, toma tiempo en que el sistema adaptativo entienda lo que tiene que hacer. Correcto, eso es muy importante. Entonces, por eso la respuesta adaptativa primaria, no la de memoria, la primaria se demora una semanita. La de memoria es inmediata, pero la primaria toma su tiempo. Entonces, en este caso, los receptores, a diferencia del sistema innato, en el adaptativo, los receptores de antígenos son muy específicos, tienen una gran afinidad por el antígeno, tienen distribución clonal, que es un concepto que estudiamos. O sea, mientras los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos son equivalentes entre sí, o sea, no hay grupitos de macrófagos para el antígeno A o para el PAMS A, grupitos de macrófagos para el PAMS B, grupitos de macrófago para el PAMS C. No, eso llevaría a que hubieran clones de macrófago, eso no existe. En el caso de las células T y B,
Sí, hay clones, hay un grupito de células B para el antígeno A, un grupito de células B para el antígeno B, un grupito de células B para el antígeno C. Esos grupitos se llaman clones y tienen un receptor B o T, si es un linfocito T, un receptor para un antígeno, para un epítopo determinado de un antígeno. No reconocen más nada. Eso. Entonces son grupitos, por lo tanto, los receptores, estos dos, tienen, como se dice, una distribución clonal. Están en el clon A, en el clon B, en el clon C. Cada uno, cada clon de células B o T tiene un receptor diferente, con una estructura muy parecida, pero que reconoce cosas diferentes. ¿Ya? La diversidad de reconocimiento es enorme, que tiene que ver con la variabilidad de aminoácidos en las regiones de reconocimiento de antígeno de estos receptores que ya estudiamos. Y como son tantos millones de clones de células B y de células T, obviamente estos receptores no pueden estar en nuestro ADN, porque si no tendría que haber cientos de millones de genes solo para estos receptores, lo cual es imposible. Y es por eso que la evolución hizo este ajuste donde aparecieron las regiones, ya saben, la región variable de anticuerpos y de receptor T, o del PCR y el TCR, la región variable de reconocimiento de antígenos, pues está codificada por segmentos de genes que veremos después. Y bueno, lo que falta por decir es que obviamente hay memoria. Cuando las células T y B se activan de manera eficiente, pues genera memoria y hace que la segunda respuesta, la respuesta secundaria, sea más inmediata y de mejor calidad. ¿Ven? La respuesta secundaria no solo es más rápida, no solo involucra mayor cantidad de células y moléculas, sino lo más importante es que mejora la calidad de la respuesta. Es un cambio cualitativo y cuantitativo. ¿Correcto? Entonces, bueno, esto es una bobería, no sé ni por qué puse esta diapo, es muy básica, solo para confirmar la idea de que el sistema adaptativo se demora varios días en responder. ¿Por qué? Porque requiere esa instrucción que les conté de parte del sistema innato, es normal que se demore. Además, para colmo, ustedes saben que, por ejemplo, los linfocitos T auxiliadores no solo necesitan señales de la dendrítica, sino que además ellos luego se van a diferenciar a TH1, TH2, o sea, toma tiempo que todo ese proceso ocurra, ¿no? Por eso se demora 5 días, 6 días la respuesta adaptativa. Los componentes adaptativos, saben, desde el punto de vista celular, linfocitos T y B, luego las células T se dividen en dos categorías, CD4 y CD8, las CD4 son auxiliadoras, las CD8 son citotóxicas, ambas, CD4 y CD8, vienen del timo, ¿correcto? Mientras que la célula B completa su maduración en la médula ósea. Ambas empiezan en la médula, claro, pero la célula T, cuando es muy temprano el proceso de maduración, todavía en una etapa inicial, se va hacia el timo, y luego las células TCD4, o sea, las auxiliadoras, las cooperadoras, las helper, como las quieran llamar, pues se diferencian a varios patrones de respuesta en base a cuál es el peligro. En dependencia de cuál es el peligro que ellas van a reaccionar, contra el que van a reaccionar, así se diferencian a varios patrones de respuesta. Las T citotóxicas que expresan CD8, la molécula CD8, no se diferencian a nada. Se activan y van a matar, nada más. La que sí tiene diferentes patrones es la CD4 auxiliadora. Por supuesto, y después vamos a ver esas diapos, que yo las puse en clase, después las veremos, esta comparación entre CD4 auxiliadora y CD8 también es una comparación importante para el examen, ¿no? Saber qué elementos tienen en común y qué elementos tienen de diferente. Y de hecho hay unas diapos, dos, que yo puse en clase, donde están resumidos los elementos en común y los de diferencia. Así que va a ser simple. Bueno, en el caso de las células B y T, saben que tienen diferencias en cuanto a la manera de reconocer antígenos. Las células T necesitan la presentación en MHC1 o 2 y además solo reconocen antígenos proteicos, mientras que la célula B reconoce antígenos con su receptor de manera directa y pueden ser de cualquier naturaleza química, puede ser proteínas, puede ser azúcares, etc. Esta comparación es importante. Ambos receptores están expresados en la membrana plasmática. Ambos necesitan moléculas adaptadoras para llevar la información al núcleo celular. Ellas, los receptores B y T, no pueden transducir señal al núcleo. Necesitan moléculas adaptadoras
Entre ellas, la más importante y más reconocida es CD3, que es muy valiosa para los linfocitos T. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tienen en común? Y lo otro que tienen en común es que tienen zonas en su estructura de una enorme variabilidad de aminoácidos, o sea, son proteínas, claro, y tienen una enorme diversidad de aminoácidos en la zona de reconocimiento de antígenos. Eso también es común en ambos receptores. ¿Qué tienen de diferente? Bueno, a simple vista se ve. El receptor B tiene 4 cadenas peptídicas. El TCR solo tiene 2. La otra diferencia es obvia, ¿no? El PCR está en las células B y el TCR en las células T. Y la otra diferencia, ya las dije, el PCR reconoce antígenos directamente, el TCR necesita MHC para reconocer péptidos en la estructura del MHC. Correcto, esas son diferencias. Entonces es importante que tengan claro las similitudes y diferencias entre el receptor de antígeno de las células B y de las células T. Cuando un linfocito B se activa, reconoce, o sea, se activa porque reconoce antígenos con su receptor. Ese reconocimiento le permite diferenciarse a célula plasmática, producir anticuerpos que van a reconocer el mismo antígeno, el mismo antígeno que reconoció el PCR. Yo les decía, recuerden que el PCR y los anticuerpos son prácticamente la misma molécula, lo que el PCR está anclado a la membrana y los anticuerpos se secretan. Correcto. Pero desde el punto de vista estructural se parecen muchísimo, son esencialmente lo mismo. Los anticuerpos saben que tienen tres regiones fundamentales, la región FC, que tiene que ver con la función de los anticuerpos. Si usted quisiera cambiar la función de un anticuerpo, usted cambiaría algo en la región FC. ¿Qué puede cambiar? Bueno, puede cambiar la glicosilación que hay aquí, puede cambiar algunos aminoácidos o puede cambiar toda la región FC y transformar un anticuerpo IgG en un anticuerpo IgE, por decir cualquier locura. O sea, la región FC es la de la función y es la que define la clase de anticuerpos, si es IgA, si es IgG, si es IgE. Eso está definido en esta región. La otra zona es la región bisagra, que le da flexibilidad a la molécula, y la otra zona es esta región variable, donde hay una enorme diversidad de aminoácidos, especialmente en el llamado paratopo, o en porque tiene 2 paratopos, que es justo el sitio de unión con los antígenos, con los epítopos. Los epítopos son reconocidos por los paratopos, ¿ya? Y aquí están los CDR, que dentro de la estructura del paratopo son las zonas de mayor variabilidad. Son las huellas dactilares, les decía yo en la clase, ¿no? Lo que diferencia muy bien a un anticuerpo de otro. Entonces, los CDR, regiones determinantes de complementariedad, tienen una enorme variabilidad de aminoácidos y hay 3 en cada una de estas cadenas. Hay 3 en la cadena ligera, 3 CDR en la cadena pesada, 3 aquí y 3 aquí. Por supuesto, estos 3 de la cadena pesada son estos mismos 3, son idénticos. Y estos 3 de la cadena ligera son estos mismos 3. Porque obviamente los anticuerpos con cada manito, con cada paratopo, reconocen el mismo antígeno. Así que los CDR son 12, pero realmente estos 3 y estos 3 son idénticos, y estos 3 y estos 3 también son idénticos entre sí, me refiero. Correcto. Ahora, cuando se produce la respuesta de anticuerpos, cuando los linfocitos B se activan, vamos a saltar esto un momento, porque me parece más importante hablar de esto y después regreso para la línea de idea. Les decía, acá está la región de gran variabilidad, ¿verdad? Los paratopos, especialmente el CDR, ¿ya? Esta región, esta de acá, todo lo que dice región variable, todo, incluyendo el paratopo y los CDR, esto de acá es lo que está codificado en segmentos de genes. No la región FC, no, eso no importa, porque esos son 5, IgM, IgE, IgD, IgA e GMDA y E, 5, no hay problema. Pero esta región variable, esta, que es tan diversa, la solución de la evolución fue codificarla en segmentos de genes, que por cierto lo descubrió este señor, ya eso lo saben. Segmentos de genes.
Esos segmentos de genes para la cadena pesada del receptor B y de los anticuerpos, que esencialmente es lo mismo, son 3, V, D y J. Hay varios segmentos V, varios segmentos D y varios segmentos J. Entonces, nosotros no tenemos en nuestro ADN la región variable de cada tipo de receptor. No, solo tenemos esta mezcla de segmentos de genes. Y entonces, por acción de una enzima que se llama RAC, esos segmentos de genes se unen entre sí, se recombinan, pero de manera azarosa. Coge un segmento V, un D, un J y los une. V, D, J los une. Al azar. Cada vez que los une, se forma una región variable diferente. Correcto. Pero para colmo, en el momento de unir esos segmentos de genes, hay una enzima que se llama TDT que coloca nucleótidos al azar. Hay un evento de mutación somática. Hay una mutación estimulada por TDT. Mientras más nucleótidos coloque TDT, más variedad va a haber en esa región variable. Porque no solo hay VDJ al azar, sino que aquí van a haber nucleótidos que nadie controla, diferentes, que van luego a significar aminoácidos diferentes, por supuesto. Ya, eso en la cadena pesada. En la ligera, solo hay segmentos V y J y solo trabaja la enzima RAC. Por eso, la cadena que más contribuye a la diversidad de reconocimiento es la cadena pesada. O sea, volvemos atrás. En esta región de reconocimiento de antígeno, en esta de acá, la que más diversidad de aminoácidos tiene es la cadena pesada. ¿Por qué? Porque hay segmentos VDJ y además de la enzima RAC, la enzima TDT está poniendo nucleótidos al azar. Mientras que en la cadena ligera, la diversidad es menor. ¿Por qué es menor? Porque nada más hay segmentos VJ y no hay enzima TDT. Entonces, ambas cadenas contribuyen a reconocer el antígeno, es verdad, pero la que más variedad tiene en cuanto a aminoácidos es la pesada. Por eso que les conté que ocurre a nivel genético. Listo. Ahora, dicho eso, ya vamos a ver lo que les iba a contar de los antígenos. Ah, perdón, solo para redondear la idea, en el receptor T ocurre lo mismo. En el receptor T, que solo hay dos cadenas, generalmente alfa y beta, puede ser gamma y delta, pero generalmente alfa y beta, en el 95% de los casos, alfa y beta, la cadena beta se parece a la cadena pesada de los anticuerpos. ¿En qué sentido? En que tiene segmentos VDJ igual y la enzima RAC trabaja junto con TDT. Esta cadena beta se parece mucho a la cadena pesada del PCR, mientras que la cadena alfa se parece más a la cadena ligera. ¿Por qué? Porque solo tiene VJ y solo utiliza RAC. ¿Entienden? Entonces, hay una similitud, digamos, en ese sentido. O sea, la cadena que más aporta a la variabilidad en el receptor de célula T es la cadena beta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, regresamos para terminar la historia de los anticuerpos, haciendo notar, recordando, que cuando un antígeno ingresa al organismo, no se activa un solo clon de células B. No, se activan muchos clones. Cada clon reconoce un epítopo diferente. Con su receptor de célula B, reconoce un epítopo diferente. Cada clon se va a diferenciar a célula plasmática y cada clon va a producir un anticuerpo diferente. Por eso la respuesta contra un determinado antígeno es policlonal. Poli, varios. Poli, hay varios clones de célula B que se activan ante la presencia de un antígeno. ¿Ya? Es una respuesta policlonal. El primer anticuerpo que se produce es el anticuerpo IgM, porque la célula B, cuando se diferencia plasmática de manera natural, produce IgM. Para producir otros anticuerpos, como IgG, IgE, IgA, necesita la instrucción TB. En otras palabras, contra un azúcar se va a producir IgG. No, contra un azúcar se va a producir IgM.
Contra un lípido se va a producir IgG, no, IgM. Contra una proteína se va a producir IgM, sí. Lo que pasa es que después se puede producir IgG, pero IgM sí, IgM se produce de manera inmediata contra los antígenos. Y después, cuando hay instrucción TB, es que la célula B cambia la clase y pasa de IgM a IgG, a IgE, a IgD o a IgE, sobre todo estas tres, que son las más valiosas desde el punto de vista funcional, porque IgD tiene que ver más con receptores en membrana, es menos relevante. Fíjense que yo en el curso solo les he hablado esencialmente de estas cuatro, G, M, E y A. La IgD no es tan relevante desde el punto de vista funcional. Correcto. ¿Qué hacen los anticuerpos? Neutralizan, o sea, un anticuerpo neutraliza un virus, por ejemplo, para que no infecte las células, se une a sus, por ejemplo, me decía Mauricio, creo que se llama el alumno, a moléculas, factores de virulencia, por ejemplo, me decía Mauricio, factores de virulencia. Bueno, tú puedes considerar que la proteína S del SARS-CoV-2 es un factor de virulencia porque es la que canaliza el ingreso a la célula. Bueno, los anticuerpos nuestros se pueden unir a esa proteína S y neutralizar el ingreso a la célula. Por ejemplo, acción neutralizante. En ese sentido, los IgM son muy buenos, porque los IgM, que por cierto no les hablé de eso, son pentaméricos. Pueden unir 10 antígenos. Es el mismo antígeno, proteína S, proteína S, proteína S, proteína S, proteína S. 10 proteínas S en el virus. Por lo tanto, la acción neutralizante es muy buena. Los IgM son pentaméricos, los más grandes, los más pesados, ¿verdad? Entonces eso hace, la IgM es muy buena en eso, también IgG, pero sobre todo IgM. El acto de fagocitar, de estimular la fagocitosis. ¿Por qué? Porque igual que C3b, yo le dije en el complemento, C3b opsoniza. Bueno, los anticuerpos también opsonizan. Esta es una bacteria y un anticuerpo IgG reconoce un antígeno en la bacteria y con su región FC, con las piernitas, atrae fagocitos para que fagociten a la bacteria o al virus. O sea, tienen acción opsonizante, estimulan la fagocitosis. ¿Ya? La otra acción que, por ejemplo, es típica de los IgG es su capacidad de estimular a la NK. Hay un proceso que se llama muerte celular inducido por anticuerpos, ADCC, en donde los anticuerpos IgG reconocen una célula tumoral y con la región FC hacen que la NK reconozca la célula y la mate. O sea, el anticuerpo estimula la acción NK. Eso lo hacen los IgG, por ejemplo. Y lo otro es activar el complemento. Los anticuerpos IgM, IgG, activan la vía clásica del complemento. Por lo tanto, activan el complemento. Aquí falta mencionar la IgE, que es un anticuerpo que tiene que ver con respuesta a parásitos, alérgenos, y es muy valiosa para estimular la acción de mastocitos, de eosinófilos. Ya trabaja de manera coordinada con esas células. Y esto lo vimos. Y lo otro importante, ¿me dicen la hora, por favor? 12:30. Perfecto, excelente. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Porque yo he estado hablando, ¿hay alguna cosa que quieran precisar? Aparte de la duda que me planteó acá Julia y que todavía no ha llegado el momento, Julia, de decirlo. ¿Hay alguna otra duda? Porque los veo así muy calladitos. Bueno, lo que les iba a decir es que justamente como esa recombinación de segmentos de genes ocurre al azar, por lo tanto el receptor B y T pueden reconocer cualquier cosa, porque eso ocurre en la linfopoiesis, en la médula se completa en el timo para la célula T, en la linfopoiesis. Ellos recombinan y muestran su receptor, pero pueden reconocer cualquier cosa, es al azar. Por lo tanto, el sistema inmune tiene que eliminar los clones autorreactivos, los que reconocen lo propio con gran afinidad. Hay que eliminarlos, hay que matar esas células, tanto la célula B en la médula como la célula T en el timo. Ese proceso se llama tolerancia central. Tolerancia central. ¿Por qué se llama central? Porque ocurre en los órganos primarios, en médula y timo. ¿Correcto? Entonces hay que matar a esos linfocitos. Para el caso de las células T,
ocurre en el timo, obviamente, y vimos que ocurre en dos momentos. La célula T en la médula, en la corteza, o corteza tímica, el exterior, la corteza tímica, la célula T trae su receptor y se enfrenta a células epiteliales que están en la corteza tímica, que tienen MHC, pero sin péptido ninguno, vacío el MHC. El surco del MHC está vacío. Entonces el TCR se une a ese MHC con la única intención de saber si la estructura general del TCR es correcta. ¿Usted puede reconocer un MHC? Sí, entonces se queda vivo. No importa lo que reconozcas, lo importante es que reconoces MHC. Se queda vivo. Eso es selección positiva. Y luego van a la médula del timo, no médula ósea, no se confundan. La médula del timo, la partecita más adentro del timo, y ahí hay células presentadoras de antígenos, células dendríticas, que tienen otra vez el MHC, pero con un péptido en el surco. Ya no están vacíos, ahora tienen un péptido. ¿Y para qué? Ah, porque ahora el linfocito T tiene que volver a probar su receptor. Si él reconoce ese péptido con gran afinidad, ese linfocito T se muere por apoptosis. Por eso se dice que es una selección negativa, porque se quedan vivos los que no reconocen el péptido. Los que no reconocen se quedan vivos. O los que lo reconocen con muy poca afinidad se quedan vivos. Los que reconocen ese péptido propio, siempre propio, con gran afinidad, se mueren. Que por cierto es la mayoría de los linfocitos. Y luego hay un grupo de células T que el timo salva, rescata, que son aquellas que pueden reconocer lo propio a lo mejor con una afinidad intermedia, baja, y los deja vivos, les provoca la expresión de FOXP3 y los convierte en una célula T reguladora. O sea, del timo, ¿qué linfocito T sale? Sale el linfocito T que no reconoce lo propio con alta afinidad, no lo reconoce porque el que lo reconocía se murió, no reconoce lo propio con alta afinidad, y el linfocito T regulador. Esos dos. ¿Qué pasa con los linfocitos T que reconocen lo extraño? Ah, no sé. A lo mejor había uno T que reconocía algo extraño, pero que también reconocía algo propio con alta afinidad y se tuvo que morir. Porque aquí lo único que se prueba, escúchenme, es el reconocimiento a lo propio. A lo extraño nadie sabe. Ellos salen a periferia y no tienen idea de lo que reconocen. Lo único importante es que lo propio con alta afinidad no lo reconocen. Eso sí está garantizado. Si funciona bien el fenómeno, claro. Eso está garantizado. Pero lo extraño, nadie sabe lo que van a reconocer. Por eso insisto, lo que sale del timo son linfocitos T citotóxicos o auxiliadores, porque ya salen del timo citotóxicos o auxiliadores, que no reconocen lo propio con alta afinidad o que son reguladores. Esos son los que salen a periferia a los ganglios linfáticos. Y bueno, en clase les presenté el complejo aire, este complejo supramolecular que reconoce antígenos propios, que provoca la expresión de antígenos propios extratímicos, o sea, proteínas que no son naturales, no son típicas, no se expresan en el timo, no sé, que se expresan en el riñón, en el hígado, en el páncreas, van a estar en el timo con la única intención de que los linfocitos T sepan si son autorreactivos o no. Si un linfocito T reconoce en el timo la insulina con alta afinidad, ese linfocito se va a morir. Y la insulina no tiene por qué estar en el timo. ¿Por qué se expresa en el timo? Ah, gracias al complejo aire. ¿Ya? Porque la insulina debería estar en el páncreas, no en el timo. Correcto. De hecho, si falta este complejo supramolecular, eso es desastroso porque la tolerancia central se quiebra, no ocurre adecuadamente, porque todas esas proteínas extratímicas no están expresadas en el timo. ¿Ya? De aire vamos a hablar bastante cuando hablemos de inmunodeficiencia y de autoinmunidad. O sea, de este complejo molecular vamos a seguir hablando en el curso. ¿Ok? Y luego las T reguladoras, yo les decía, vienen del timo, expresan FOXP3, producen citocinas antiinflamatorias, IL-10, IL-35, TGF-beta,
pero también, además del timo, pueden venir de los ganglios linfáticos. O sea, una dendrítica, cuando llega al ganglio, dentro de las células que puede activar, hay linfocitos T vírgenes que se convierten en reguladores. Si la dendrítica produce TGF-beta, ella al linfocito virgen, en vez de hacerlo TH1, TH2, TH17, lo puede convertir en un linfocito T regulador. Ya, por lo tanto, hay linfocitos T reguladores que vienen del timo o que se producen en la periferia. En ambos casos, son linfocitos supresores, antiinflamatorios y son parte, como ya les he contado, de la tolerancia activa. ¿Por qué? Porque ellos activamente inhiben a otros linfocitos, los bloquean. Tolerancia activa. ¿Ya? En el caso de las células B, la particularidad con respecto a las T es que como las células B tienen dos tipos de cadena beta, no dos cadenas, dos tipos de cadena beta, kappa y lambda, eso está en la teoría, kappa y lambda, pues primero recombinan una, no funcionó, recombino la otra. Entonces hay una segunda opción para la célula B. El receptor BCR puede editarse. Si la célula B muestra su receptor y reconoce un antígeno propio con alta afinidad, ella no se muere. Ella recombina otra vez la cadena ligera. Esto aquí, la cadena ligera, la vuelve a recombinar. Primero recombina la capa y si no funciona, recombina la lambda, que es la otra cadena, la vuelve a recombinar y vuelve a probarse. Ah, que reconociste lo propio otra vez con alta afinidad. Ah, no, mija, ya muérete, por favor. No, ya, muérete, ¿qué te falta? Pero si no, te salvaste. Hay una segunda oportunidad. Correcto. Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto para ir ya a la parte final de la clase? ¿Alguna duda sobre lo que hemos estado viendo? Correcto. Entonces, en los próximos 10, 15 minutos, vamos a la parte final de este intercambio, en el cual, perdón, hay alguien acá. Dice, gracias Mauricio, me alegra. Entonces, bueno, con respecto al adaptativo, en lo que se refiere a su dinámica, porque ya hemos visto los componentes, la T, la B, lo que fuera, pero respecto a la dinámica del sistema adaptativo, el sistema célula B directo, la célula T necesita una célula presentadora dendrítica, esencialmente, porque cuando la T es virgen, solo la dendrítica lo puede activar, y luego los linfocitos T y B que han reconocido antígenos se activan, proliferan, ganan en acción efectora, no sé, la célula B produce anticuerpos, la célula T, si es citotóxica, va a matar, si es auxiliadora, produce citocinas para ayudar a otras células. O sea, se ejecuta la acción efectora y después, y esto lo vimos desde la primera clase, la respuesta tiene que contraerse, se apaga, la respuesta inmune se apaga para que no haya inflamación crónica, no se favorezcan trastornos autoinmunes por defectos en la contracción de la respuesta inmune. Y además se genera memoria y aquí viene la duda de Julia. Julia me dice, profesor, cuando la célula T se diferencia auxiliadora, en realidad se divide en dos, me pregunta. Una de memoria y una auxiliadora. Julia, la respuesta es sí y no. ¿Qué te quiero decir, Julia? Durante mucho tiempo, Julia, se demostró que todo tenía que ocurrir, Julia, de esta manera. Había como etapas hasta que finalmente quedaban unas células T de memoria que sobrevivían a todo este proceso que está contado acá, Julia. Pero hoy se sabe que para algunos antígenos, no para todos, también hay como un cortocircuito, Julia. Y de pronto, linfocitos T vírgenes, en el momento que se activan, tienen una división, Julia, que se llama mitosis asimétrica. Asimétrica, Julia. ¿Qué significa? Que el linfocito T, al dividirse, al proliferar, en vez de producir dos células hijas idénticas, Julia, produce dos células hijas diferentes. Una se va a convertir en TH1, TH2, TH17 y la otra, Julia, se queda de memoria. Correcto, entonces, por eso te decía que la respuesta a tu pregunta es sí o no,
porque ambos fenómenos se han descrito. O este, que es el más convencional, o este, que además, por cierto, Julia, ojalá yo encontrara por ahí, puede ser, tendría que poner Nurgar, pero recuerdo, Julia, cuando esto se demostró por primera vez, que salió, por supuesto, como una noticia highlight en Nature Review of Immunology, no me acuerdo en qué revista, fue un highlight, un súper descubrimiento, Julia, y con una cantidad de experimentos lindos, Julia, de marcaje con fluorescencia, donde tú veías, Julia, cómo las dos células hijas eran diferentes y tenían moléculas diferentes en su composición. Precioso, Julia, precioso el artículo. Este artículo, Julia, se publicó, hará como 15 años, Julia. Hará como 15 años. Pero en efecto, lo que tú dices es cierto, pero no es un elemento común para todos los antígenos. Algunos transitan, algunos antígenos provocan este tránsito global hasta llegar a la reguladora, hasta la memoria, perdón, Julia, y otros antígenos sí provocan este cortocircuito, digámoslo así, y el linfocito T de frente, ¡pum!, genera memoria. Julia, hay una cosa interesante, y creo que en la clase yo lo mencioné, pero no entramos en detalle. Hoy por hoy el desarrollo tecnológico ha permitido descubrir o describir muchos subtipos de memoria. Por ahí entonces ustedes pueden leer la memoria efectora, la memoria central, la memoria de linfocitos de larga vida, plasmático. Es una cantidad tremenda de subpoblaciones de memoria que son más o menos protagónicas en dependencia del tipo de infección o de la situación peligrosa que haya. ¿Toca? El tema de memoria, Julia, da para dos clases. Es muy complicado, no, muy rico, digamos, no voy a usar la palabra complicado, muy rico en información. Acá, siendo un curso básico, el mensaje es, existe memoria en el sistema adaptativo, genera una respuesta cualitativa y cuantitativamente superior, involucra células T y B, la memoria B depende de la instrucción TB, pero hasta ahí nos quedamos, Julia. Esos son los mensajes principales. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, en esta dinámica, este paso de activación linfocitaria es muy importante, muy importante. Y para que ocurra, bueno, la célula dendrítica es protagónica, porque ya saben que es la que trae la información del sistema innato, y la dendrítica tiene un diálogo, un crosstalk, una instrucción sobre las células T vírgenes, que nunca han visto un antígeno. Y esa interacción transcurre a través de tres tipos de señales. La señal 1, que es la más elemental, la primera, la básica, en la cual la célula dendrítica le muestra a la célula T, CD4 o CD8 los antígenos en MHC1 para la CD8, en MHC2 para la CD4. Y el linfocito T con su TCR, pues reconoce el antígeno. Esa es la señal 1. La señal 2 es la que le dice al linfocito T, eso que has visto es peligroso. Y esa señal 2 es una señal de activación que hace que el linfocito T prolifere, se diferencie a otras poblaciones, si es helper, ¿ya? Y esa señal 2 depende de muchas moléculas, CD80, CD86, CD40, que son moléculas que están en la célula dendrítica cuando es madura, una dendrítica madura. Y la señal 3 es la señal final donde el linfocito auxiliador se convierte en TH1, TH2, TH17, que es la de citocinas. Ustedes dirán, profe, entonces la célula CD8 no necesita señal 3, porque ella no se diferencia. Sí la necesita, pero ustedes saben quién es el principal donor de la señal 3, los CD4. Por eso es que está esta flechita acá, el linfocito CD4 virgen, sobre todo esencialmente TH1, produce interferón gamma y con este interferón gamma le da la señal 3 a los linfocitos citotóxicos. Es importante esa señal para que el linfocito complete su acción efectora y además para que haya memoria de células CD8 citotóxicas. ¿Ya? Entonces, bueno, el linfocito T auxiliador, además, como decía, se diferencia de diferentes patrones, valga la redundancia, y además tiene un diálogo con la célula B. Solo el auxiliador, el CD8, no interactúa con la B, a no ser que la vaya a matar. Si la célula B se hace cancerosa, si hay un linfoma, el CD8 la mata, normal.
Pero en este diálogo, en esta instrucción, la única que participa es la helper, no la citotóxica. La citotóxica le importa un bledo los anticuerpos que la célula B produce. A ella no le importa. Ella se va a matar y punto. A matar tumores, a matar células infectadas. ¿Ya? Bueno, aquí están las tres señales, lo que les había dicho. Señal 1, señal 2 con moléculas de coestimulación. Aquí faltaría el caso de CD40, CD40 ligando. Y señal 3 con citocinas. Entonces, respecto a la señal 1, bueno, es importante y esta es otra comparación muy valiosa. Es el caso de comparar MHC1 y 2. Ya saben, MHC1 está en todas las células, formado por dos cadenas peptídicas, la cadena alfa, que es la que forma el surco, donde ingresa el péptido. Siempre hay péptidos, MHC solo presenta péptidos, o sea, epítopes peptídicos. Por cierto, por ahí voy a hablarles de algo, cuando termine acá, de los epítopes crípticos dominantes, etcétera, que no les comenté, que quedó pendiente. Pero bueno, tiene dos cadenas, decía, la alfa, que forma el surco, y la beta 2 microglobulina. Esta es típica de MHC1. ¿Ya? Los péptidos que presentan son relativamente cortos y siempre a linfocitos CD8 citotóxicos. Siempre. Y está, bueno, ya dije en todas las células. Y lo otro es que presenta epítopos que vienen de antígenos celulares. O sea, están dentro de la célula, son procesados por el proteasoma, que yo les decía, es como un chorizo, que con un cuchillo, el chorizo es la proteína y el proteasoma con un cuchillo, picotea la proteína y genera péptidos pequeños que van aquí. Y este MHC, entonces, va a la membrana. En el caso de MHC2 hay muchas diferencias. Tiene dos cadenas que conforman el surco, no es una sola. No está expresado en todas las células, solo en las células presentadoras, dendríticas, macrófagos, células B. No es reconocido por los linfocitos CD8, sino por los CD4, y presenta péptidos más grandes que vienen de eventos de fagocitosis. La célula fagocita, la célula dendrítica fagocita, los macrófagos fagocita, la B no fagocita, pero endocita. ¿Qué significa? El receptor B, cuando se une a un antígeno, la célula B se lo traga, lo endocitó. Y esos antígenos, cuando son procesados en el interior celular, van a MHC2. Esas son diferencias importantes. Por cierto, esto está en la clase, no lo recordé luego en la clase de ningún viernes, pero acá lo recuerdo. El MHC2 tiene tres tipos de alelos, digamos, no de alelos, porque son miles de alelos, tres tipos de moléculas, si se quiere, de variantes, que serían DP de QDR, donde ustedes vean MHC o HLA, DP de QDR, eso es MHC2. Y si ven ABC, es MHC1. Correcto, así se nombran los tipos de moléculas, las variantes. Pero la variabilidad de cadena alfa y beta es enorme. ¿Por qué? Porque estas moléculas son codominantes. O sea, usted normalmente de su papá y de su mamá hereda un determinado gen, obviamente, y usted expresa el de papá o el de mamá, aquel que sea dominante. ¿Ya? Pero en este caso, usted va a expresar ambos. El alelo que viene de papá y el que viene de mamá. Ambos los va a expresar. Y eso genera una diversidad enorme de presentación de antígeno, que es muy importante para que no se escape ningún antígeno a los linfocitos. ¿Para qué sirve la molécula MHC? Bueno, ya saben, para activar los linfocitos, obviamente, por parte de la dendrítica, que es esto que aparece acá, pero también sirve para que luego los linfocitos auxiliadores puedan trabajar junto con los macrófagos y darle al macrófago, no sé, interferón gamma para que el macrófago se convierta en M1. O sea, hay un diálogo también entre macrófago y célula T. Pero una célula T que no es virgen, la virgen solo interactúa con la dendrítica. Aquí está. Ya el linfocito T activo sí puede reconocer MHC2 en un macrófago. O un linfocito ya activado, T auxiliador, puede instruir a las células B a través de MHC2. Y las células CD8, ¿para qué usan MHC? Bueno, primero para activarse con la dendrítica y después para matar.
La célula tumoral, la célula infectada, tiene el MHC en membrana, el MHC1, y aquí hay un péptido que es del virus o del tumor o lo que sea, y la CD8 viene, encuentra ese péptido y mata a la célula. Correcto, entonces esto es importante, esto se llama restricción MHC. O sea, esto define qué linfocito T, qué clon de célula B, T, perdón, se va a activar y qué clon va a ejecutar la acción efectora, en dependencia de la interacción entre el TCR y el MHC con el péptido, o MHC2 o MHC1. Este tema del procesamiento de antígenos lo vimos, lo que le decía del chorizo. El proteasoma tiene como cuchillos y rompe enlaces peptídicos y genera péptidos que van a MHC1, y en el caso de MHC2 es por el estilo, pero en este caso los antígenos ingresan a la célula por fagocitosis, endocitosis. Aquí son antígenos intracelulares. Los antígenos de los virus se consideran intracelulares, porque el virus ingresa y dentro de la célula es que se muestra el mundo antigénico del virus. Se consideran intracelulares. Pero en el caso de los otros antígenos, no sé, una bacteria que es fagocitada, u otros antígenos tumorales que pueden ser fagocitados, esos, cuando usted los fagocita, la dendrítica lo fagocita, va a MHC2. Entonces ahí viene el conflicto. Si los que son fagocitados van a MHC2, ¿cómo una dendrítica puede activar con MHC1 a los linfocitos citotóxicos? Ahí entonces viene el fenómeno que les expliqué el viernes de presentación cruzada, en el cual la dendrítica tiene la cualidad especial y única de que cuando fagocita antígenos, una parte los lleva a MHC2, que es lo normal para activar CD4 auxiliador, y otra parte los lleva a MHC1. Cruza la presentación de antígenos, la cruza la acera, la cruzó. Iba por la acera de la sombra y cruzó antígenos a la acera del sol para ponerlos en MHC1 y que los linfocitos CD8 citotóxicos se puedan activar. Por lo tanto, la presentación cruzada es una cualidad especial de las células dendríticas que permite que los linfocitos CD8 citotóxicos se activen frente a antígenos fagocitados. Si el antígeno se fagocita, solo deberían activarse los linfocitos CD4. Pero gracias a que existe la presentación cruzada, también se activan los linfocitos CD8 citotóxicos, y eso permite que los linfocitos puedan atacar el tumor, las células infectadas o lo que sea. Todo lo que les acabo de contar tiene que ver con la señal 1. La señal 2 de la dendrítica, los linfocitos, es la señal de coestimulación, que ya les decía, CD80, CD86, CD40 no está por aquí, pero también CD40, que tienen entonces sus ligandos en el linfocito T. Esta es la T y esta es la dendrítica. CD80 y CD86, ambas son reconocidas por CD28. Cuando CD28 se activa, la célula produce interleuquina 2, que la usa ella misma como autocrino para activarse, proliferar, para supervivencia, ¿ya? Y también hay otro, les decía, CD40, por ejemplo, encuentra en la célula T a una molécula que se llama CD40 ligando, que también lleva a la activación linfocitaria. Pero resulta que hay algunas moléculas que cuando interactúan con la dendrítica, lo que hacen es inhibir al linfocito T. Ese es el caso de CTLA4, de PD1, que cuando el linfocito T es señalizado a través de estas moléculas, lo que hace es inhibirse. Y es lo que yo les decía, que estas moléculas son muy importantes en la contracción, en apagar la respuesta inmune. O sea, una célula dendrítica a través de CD80 y CD86 activa el linfocito con CD28 y un rato después, aún en el ganglio, le da una señal que yo les decía en la clase que era como una puñalada que le clavaba a través de CTLA4 y le dice, oye, vete a luchar contra el tumor, pero dentro de una semana mueres, porque llevas un puñal en el pulmón que te va a hacer morir en una semana. Y lo mismo sucede con PD1. PD1 también tiene particular importancia ya en el acto, en la periferia, donde está la célula teniendo acción efectora. En el ganglio también, pero sobre todo en periferia. Pero en cualquier caso, ambas señales son negativas, y si usted bloquea estas señales
el linfocito estará activo más tiempo. Por eso en cáncer estas señales se bloquean. Lo verán en la clase de inmunoncología, cuando hablemos de inmunoterapia del cáncer. Pero yo les puedo preguntar en el examen algo como esto que les acabo de decir, porque no hemos estudiado cáncer, pero ya ustedes saben que estas señales son inhibitorias y que si usted las bloquea, el linfocito estará activo. Correcto, eso lo tienen que saber ya, aunque no hayamos estudiado cáncer. ¿Qué hora es, por favor? 12:57, doctor. Correcto. Me voy a robar hasta la 1:10 para terminar acá, solo para remarcar el hecho. Ahora viene la señal, ya vimos señal 1, todo lo de MH6. Señal 2, todo esto que les acabo de contar. Señal 3, las citocinas, que es lo que yo les decía, la dendrítica. La dendrítica secreta citocinas y el linfocito T auxiliador virgen, que ya reconoció señal 1, que reconoció señal 2, con las citocinas de la dendrítica, va a activar diversos factores de transcripción y va a provocar que el linfocito se diferencie a determinados patrones de respuesta. Entonces, no sé, la interleuquina 12, por ejemplo, viene por parte de la dendrítica, hace que el linfocito virgen sobreexprese TBET, que es un factor de transcripción, y TBET provoca que se produzca interferón gamma. Este es el linfocito TH1. La célula dendrítica produce, no sé, interleuquina 1, 6 y hay TGF-beta, y ella provoca entonces que se exprese un factor de transcripción que se llama ROS gamma T. Y este factor hace que el linfocito produzca interleuquina 17 y por lo tanto se llama TH17. Y así, la reguladora FOXP3, la TH2, GATA3, cada célula tiene su factor de transcripción y produce un determinado patrón de citocina. ¿Para qué sirve? Aquí se ve, por cierto, el efecto cascada. Citocina 1 que viene de la dendrítica, citocina 2 que produce el linfocito. Eso es un efecto cascada. ¿Ya? Entonces decía, ¿para qué sirve todo este enredo? Ah, porque los linfocitos T, perdón, déjame saltar esto un instante. Porque los linfocitos T, cuando se diferencian a TH1, a TH2, a TH17, tienen funciones diferentes. El TH1, con el interferón gamma, estimula los macrófagos M1, estimula las células CD8 citotóxicas, estimula las células B a producir IgG y favorecer la opsonización, la activación del complemento. El TH2, por cierto, TH1, ¿contra qué se activa? Contra virus, contra tumores, contra bacterias intracelulares. TH2, ¿quién lo activa? Sobre todo parásitos. La activación de TH2, y también alérgenos, ¿no? La activación de TH2 que provoca la producción de interleuquina 4, 5, 13, hay más citocinas, y estimula la célula B al cambio de clase, a producir determinados tipos de anticuerpos, algunos IgG para neutralizar los parásitos, o IgE, esto es muy importante, se produce IgE para favorecer la estimulación de los mastocitos, de los eosinófilos, la desgranulación depende de IgE, ¿correcto? Y TH2 estimula macrófagos, sí, pero macrófagos M2, más antiinflamatorios. Entonces, dependiendo de cada patrón de diferenciación, así será el tipo de respuesta que tenga el sistema inmune. ¿Y de qué depende? Del peligro. Si el peligro es un virus o si es un parásito, la respuesta tiene que ser diferente, porque no es lo mismo atacar un virus que a un parásito. Tiene que haber diferentes respuestas. ¿Ok? Y la otra son las TH17, por ejemplo, que las TH17 son muy importantes en el control de hongos, por ejemplo, en generar respuesta inflamatoria, muy importante, algunas bacterias. ¿Qué citocinas produce? Interleuquina 17. Mientras que las T reguladoras son antiinflamatorias, controlan la respuesta inmune, producen citocinas antiinflamatorias como las que están acá. ¿Ok? Incluso con TH1 y TH2 se da esta situación donde hay una acción antagonista de ambas respuestas. O sea, cuando el patrón TH1 se activa y se produce interferón gamma, el interferón gamma tiene un efecto bloqueador sobre las células TH2. Al revés, los patrones de respuesta o el patrón TH2 bloquea con la interleuquina 4 la TH1.
hay un efecto antagonista entre TH1 y TH2. Y aquí ustedes pueden ver la función de cada uno. TH1, ¿para qué sirve? Activa macrófago, activa linfocitos citotóxicos, tanto CD8 citotóxicos como NK, estimula la activación del sistema de complemento por IgG, la fagocitosis de macrófago, mientras que TH2 favorece la producción de IgE. ¿Para qué? Para que se desgranulen los mastocitos, los eosinófilos, ¿no ve? Activación de eosinófilos, de mastocitos. O sea, TH2 es muy bueno para eso. Correcto. Y entre TH1 y TH2 hay un efecto antagonista. Correcto. Muy bien. En el caso de los CD8 citotóxicos, porque hemos hablado todo de CD4, los CD8 citotóxicos también matan, como la GNK, matan células infectadas, matan células tumorales, nunca matan una bacteria, nunca ni un hongo, ni un parásito. ¿Ya? De hecho, aquí ustedes ven, esto es una célula tumoral y aquí están las células CD8 matando a la célula tumoral. La vía de muerte es apoptosis igual por granzimas y perforinas o por el sistema FAFAS ligando, que es una apoptosis extrínseca. Correcto. Entonces, el otro tema es la instrucción TB, que es un tema también importante. La instrucción TB la hemos hablado muchas veces. Las T auxiliadoras instruyen a la célula B ¿para qué? ¿Para que reconozca el antígeno? No. ¿Para que produzca IgM? No. ¿Para qué cosa es la instrucción? Ah, para que haya cambio de clase, para que haya maduración de la afinidad, o sea, para que el anticuerpo tenga mutaciones adicionales por TDT, nuevas mutaciones, y cambie la zona de reconocimiento de antígeno y haya más afinidad, y sobre todo para que haya memoria. Muy importante la memoria. Correcto. Esto ocurre si la célula T se activa. Por lo tanto, ocurre si el antígeno es una proteína, porque las proteínas activan las células T y permiten que haya instrucción TB. E insisto, hay cambio de clase, maduración de la afinidad, memoria. La célula B no necesita de la T para reconocer antígeno. La célula B no necesita de la T para convertirse en plasmática y producir IgM. No. Para lo que necesita la T es para cambiar la clase, madurar la afinidad de los anticuerpos y sobre todo para que haya memoria inmunológica. Aquí están. Esta es una lámina que se la envié a Thalía, que me parece muy interesante, que viene de Lavas, donde está para todos los linfocitos, los B, los T helper, los T citotóxicos, los reguladores y los NK, cuáles son las funciones. La B, produciendo anticuerpos, activa complemento, neutraliza antígenos, estimula eosinófilos y mastocitos, ¿ya? Estimula fagocitosis. La T helper, como su nombre indica, ayuda. Modifica la acción de macrófago, modifica la acción de las células citotóxicas, modifica la actividad B, ayuda a las demás. La CTL o T citotóxica CD8 positiva mata. La NK mata. Nada que ver. Matar y listo. Y la regulatoria inhibe la inflamación. Es una célula inhibitoria. Y ya que hablamos de inflamación, me doy cuenta que acá tampoco puse otra cosa interesante que estudiamos, y es este tema del inflamasoma. Recuerden que el inflamasoma es un complejo supramolecular que tiene que ver con la maduración de la interleuquina 1 beta. O sea, el inflamasoma existe ¿para qué? Para cuando, por ejemplo, se sintetiza interleuquina 1 beta, o sea, la interleuquina 1 beta puede ser el resultado de la activación de un toll-like receptor, se activa NF-κB, NF-κB provoca como factor de transcripción la transcripción del gen de la interleuquina 1 beta, se produce interleuquina 1 beta, pero se produce de una manera inmadura, no funciona, está dentro de la célula y no funciona. Para que ese interleuquina 1 beta madure y se secrete, tiene que haber un inflamasoma, que es un complejo de diferentes moléculas, que termina activando la caspasa 1 para que la caspasa 1, que tiene acción proteolítica, active a la interleuquina 1 beta. O sea, la interleuquina 1 beta, imagínense que es así, la inmadura, esto lo estoy inventando, y la caspasa 1 lo que hace es que, vamos a activar un borrador, como es una proteasa, uy, ¿qué fue lo que hice? Bueno,
Vamos a hacerlo otra vez. Esta es la interleuquina 1 beta inmadura y la caspasa 1, que es una proteasa, lo que hace es que rompe un enlace peptídico acá y la interleuquina 1 beta solo queda así. Es la madura, se secreta y tiene función. O sea, el inflamasoma activa la caspasa 1 para que la caspasa 1 a su vez active a la interleuquina 1 beta. Entonces, si usted bloquea la caspasa 1, ¿usted bloquea la inflamación? Sí, claro, bloquea la inflamación porque no hay interleuquina 1 beta. Hay otras citoquinas inflamatorias, IC y TNF, que es verdad, pero al menos la interleuquina 1 está bloqueada, porque la caspasa 1 es fundamental para que la interleuquina 1 se produzca. Si usted bloquea caspasa 1, ¿se bloquea la actividad de NF-κB? No. ¿Se bloquea la transcripción de la interleuquina 1? No. ¿Se bloquea la síntesis de la interleuquina 1 inmadura? No. Lo único que se bloquea es la activación de la interleuquina 1. Porque el inflamasoma lo que hace a través de la caspasa 1 es activar a la interleuquina 1. ¿Correcto? A ver, creo que terminamos porque esto es la última, donde una vez más insisto que la respuesta inmune tiene que contraerse. Ahí hay moléculas inhibitorias, como ya mencioné antes, hay linfocitos reguladores, citocinas antiinflamatorias, hay temas del metabolismo celular que no estudiamos en el curso, pero que ayudan a apagar la respuesta inmune, y si no se apaga, bueno, vienen los problemas que estudiaremos en la segunda unidad, la hipersensibilidad, la autoinmunidad, el cáncer, ¿ok? Eso lo estudiaremos después del parcial. Bien, mis estimados alumnos, esto era todo lo que yo les traía. Espero que haya sido útil el intercambio, que hayamos podido consolidar los aspectos más significativos de la unidad 1 y prepárense para el examen. No es un examen sencillo, no lo es, porque primero la asignatura en sí misma es compleja, tiene mucha información, y segundo porque, bueno, yo creo que el examen está al nivel de los contenidos que hemos intercambiado, ¿no? Y del tipo de análisis que hemos hecho en las clases, ¿no? Entonces el examen cumple con las características que les conté respecto a la distribución de preguntas, el tipo de pregunta. Perdón, me salté acá, que ya no lo voy a decir, pero lo pueden ver en la clase, igual lo vimos hace muy poco, el viernes pasado. Me salté las diferencias y las similitudes entre linfocitos T auxiliadores y citotóxicos. Esto es importante. ¿Qué tienen en común? Vienen del timo, necesitan PCR, o sea, tienen PCR y necesitan MHC, necesitan una dendrítica para activarse, tienen CD3, importante el tema de que toda la célula T tiene CD3, TCR, pero no todas tienen CD4 y CD8, algunas tienen CD4 y algunas tienen CD8. Entonces, fíjense que un elemento común es el TCR y el CD3, pero un elemento diferente es el CD4 y el CD8. Eso diferencia las células si son auxiliadoras o citotóxicas. ¿Ya? Las diferencias, el reconocimiento de MHC1 o 2, y las diferencias, el hecho de que las citotóxicas solo están para matar y las auxiliadoras pueden diferenciarse a varios patrones. Esta comparación CD4, linfocito auxiliador, linfocito citotóxico es muy importante. O sea, comparar, insisto, sistema innato y adaptativo, citocinas y quimiosinas, linfocito auxiliador y citotóxico, macrófago M1 y M2, dendrítica madura e inmadura, sistema inmuninnato, sistema adaptativo. Todas esas comparaciones son muy importantes para el examen. Correcto. Bueno, si no hay